En un mundo dominado por el ruido, la prisa y la distracción constante, hemos perdido el contacto con una de las herramientas más poderosas para nuestra vida espiritual, el silencio. Nos bombardean con información, opiniones y preocupaciones que nos impiden escuchar la voz de Dios y la sabiduría que habita en nuestro interior. Pero, ¿y si el silencio fuera la clave para una conexión más profunda con lo divino? A lo largo de la historia, los grandes profetas, santos y hombres de fe han comprendido que en el silencio se encuentra la presencia de Dios. Sin embargo, nadie nos dio un mejor ejemplo de esto que Jesús. La Biblia nos muestra una y otra vez que los momentos de soledad y silencio fueron esenciales en su ministerio. ¿Estás listo para descubrir el poder oculto del silencio? Acompáñanos en este viaje espiritual que podría cambiar tu vida. El silencio en la vida de Jesús. Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo el silencio puede ser una herramienta espiritual poderosa. A lo largo de los evangelios vemos que Jesús buscaba momentos de soledad y silencio para orar, reflexionar y conectarse con el Padre. Uno de los ejemplos más conocidos es cuando Jesús se retiró al desierto durante 40 días y 40 noches. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, vemos que este tiempo de silencio y soledad fue crucial para prepararse antes de comenzar su ministerio público. En el desierto, Jesús enfrentó tentaciones, pero también encontró fortaleza y claridad en la presencia de Dios. Este momento nos enseña que el silencio nos ayuda a prepararnos para las grandes misiones que Dios tiene para nosotros. Otro momento significativo es cuando Jesús se retiraba a orar en lugares solitarios. En Lucas capítulo 5, versículo 16, leemos: Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Estos momentos de silencio no eran escapismo, sino una necesidad espiritual para mantenerse conectado con la voluntad del Padre. El silencio también fue clave en momentos de crisis. En el huerto de Getsemaní, antes de su arresto, Jesús se apartó para orar en silencio. En Mateo capítulo 26, versículo 39, vemos su oración: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En ese momento de angustia, el silencio fue su refugio y su conexión con el Padre. El silencio como conexión con Dios. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es un espacio sagrado donde podemos escuchar la voz de Dios. En Reyes 1, capítulo 19, versículo 11 al 13, encontramos una historia poderosa sobre el profeta Elías. Después de una gran victoria, Elías se sintió abrumado por el miedo y la soledad. Dios lo llevó a una montaña y le mostró que su voz no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave y apacible. Este pasaje nos enseña que Dios a menudo habla en el silencio. En nuestro mundo moderno, lleno de notificaciones, redes sociales y distracciones, es fácil perdernos su voz. Pero cuando nos apartamos en silencio, creamos el espacio necesario para escuchar sus susurros. Jesús entendía esto. En Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos que se levantaba muy de mañana, mientras aún estaba oscuro, para orar en silencio. Este hábito no solo le permitía conectarse con el Padre, sino también recibir dirección para su ministerio. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, se nos dice: No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En la oración silenciosa aprendemos a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos perdemos la guía de Dios porque no nos tomamos el tiempo para estar en silencio? El silencio como fuente de paz y fortaleza.
El silencio no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da paz y fortaleza en medio de las dificultades. En Isaías capítulo 30, versículo 15, leemos: «En quietud y en confianza será vuestra fortaleza». Este versículo nos recuerda que a menudo la respuesta a nuestros problemas no está en correr o luchar, sino en quietud y confianza en Dios. Jesús demostró esto en numerosas ocasiones. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús instruyó: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Este pasaje nos muestra que el silencio y la intimidad con Dios son esenciales para una vida espiritual profunda. Cuando fue acusado injustamente ante Poncio Pilato, eligió guardar silencio. En Mateo capítulo 27, versículo 14, leemos: «Pero Jesús no le respondió ni una palabra». Este silencio no era debilidad, sino una muestra de su confianza en el plan del Padre. En nuestra vida, el silencio puede ser un refugio en medio de la tormenta. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, a menudo queremos resolver todo de inmediato. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de actuar impulsivamente, nos tomáramos un momento de silencio para buscar la paz de Dios? El silencio como herramienta de renovación espiritual. El silencio también es una herramienta poderosa para la renovación espiritual. En Salmo capítulo 46, versículo 10, Dios nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo nos invita a detenernos, a dejar de lado nuestras preocupaciones y a recordar quién es Él. Jesús nos mostró la importancia de renovarse en silencio. Después de alimentar a los 5.000, en Mateo capítulo 14, versículo 23, vemos que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Este momento de silencio y soledad le permitió recargarse espiritualmente después de un día agotador. En nuestra vida, el silencio puede ser un espacio para renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra conexión con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un momento de silencio para simplemente estar en su presencia? El silencio en la vida real. El poder del silencio no se limita a la Biblia, también se manifiesta en la vida real. Muchas personas han encontrado paz, dirección y renovación a través del silencio. Por ejemplo, hay historias de personas que en medio de una crisis decidieron apartarse en silencio para orar y meditar. En lugar de tomar decisiones apresuradas, encontraron claridad y paz al escuchar la voz de Dios en el silencio. Otro caso es el de aquellos que han incorporado el silencio como una práctica diaria. Al comenzar o terminar su día en silencio, han experimentado una mayor conexión con Dios y una vida más centrada en su voluntad. El silencio también puede ser una herramienta para sanar heridas emocionales. Al permitirnos sentir y procesar nuestras emociones en silencio, podemos encontrar sanidad y restauración en la presencia de Dios. El silencio es un regalo que Dios nos ha dado para conectarnos con Él, encontrar paz en medio del caos y renovar nuestro espíritu. Como vimos en la vida de Jesús, el silencio no es un lujo, sino una necesidad espiritual. Te invito a incorporar el silencio en tu vida diaria, ya sea a través de la oración, la meditación o simplemente tomándote un momento para estar en quietud. Descubre el poder oculto del silencio. Recuerda, en el silencio encontramos la voz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar sobre esta pregunta: ¿estás permitiendo que el ruido del mundo te impida escuchar a Dios? Es tiempo de abrazar el silencio y dejar que Dios hable a tu corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si este video te bendijo, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte a este canal para más contenido como este. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.
Hasta la próxima.